use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Un saludo muy afectuoso a todos mis queridos amigos de Fuerza Lavasoriana que siempre ven mis videos, comentan en ellos y dejan su granito de arena con su comentario tan pertinente, elocuente y realmente demuestran lo lúcidos mentalmente que son estos amigos de Fuerza Lavasoriana, que contribuyen con sus, como digo, con sus comentarios tan puntuales y precisos, que sirven para que los testigos de Jehová lean esos comentarios y puedan comprender más lo que se dice en el video, con la ayuda de los comentarios de los foristas. Y yo agradezco mucho a todos mis amigos que siempre ven videos y se toman la molestia de poner una opinión o dar una ampliación o un aporte adicional con sus comentarios que sirven para ayudar a la gente que ve los videos y lee los comentarios. Agradezco mucho por eso a Alex Ailey, a Gladiator, a muchos compañeros que están comentando últimamente, a Bastián, a César Hildebrand y bueno, infinidad de compañeros que siempre están ahí en el foro felicitándome y poniendo su comentario, que para mí es muy importante. Yo quería dirigir este video a los testigos de Jehová y también a la gente que tiene intenciones de ser testigo de Jehová y que está estudiando la Biblia con ellos, y al público en general, a los compañeros de Fuerza Lavasoriana, que hay cosas que son imperdonables en la sociedad Watchtower. Le voy a decir cuáles son para mí. Son muchas cosas que son imperdonables en la sociedad Watchtower, pero hay cosas que realmente no tienen pues perdón de Dios, por decirlo de alguna manera. Cuando la sociedad Watchtower dijo en la atalaya del 15 de junio de 1970, página 373, que la gran tribulación no pudo haber comenzado con la Primera Guerra Mundial, sino que era un suceso que estaba todavía para el futuro, sabiendo eso, que la gran tribulación estaba para el futuro, mantuvo falsamente por espacio de más de 70 años hasta 1995, es decir, desde 1923 hasta 1995, la Watchtower estuvo enseñando pues que la separación de ovejas y cabras se había iniciado en 1919 específicamente, cuando Jesús arribó con su parucía invisible en 1914, y 3 años y medio después de su arribo con su parucía invisible en 1914 hizo su inspección a su esclavo, lo halló fiel y discreto y le encomendó la obra de predicar las buenas nuevas a todas las naciones, con el fin, a partir de 1919, con la guía de Jesucristo, a ese esclavo nominado en 1919, bajo la dirección de Jesucristo, le encomendó para anunciar las buenas nuevas a las naciones, con el fin de rescatar a aquellas personas que tenían corazón de ovejas, que estaban ansiosos por conocer el mensaje verdadero de la Biblia, que estaban un corazón afable, un corazón dispuesto a aprender las verdades de Dios, y con la hora de predicación poder recogerlas de las naciones para que se convirtieran en testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia a partir de 1919
hasta 1931, cuando era estudiante de la Biblia, para que se incorporaran a la organización de la Watchtower, para que pudieran obtener la salvación y sean ya etiquetados de ovejas o justos. Y a los que no aceptaban el mensaje en la hora de predicación a partir de 1919, por parte de este esclavo nominado que estaba encargado de anunciar las buenas nuevas, y que no querían aceptar el mensaje y tiraban la puerta, la nariz, esas eran las cabras. Esa enseñanza que se dio por parte del señor Radford está basada en que la gran tribulación ya había empezado con la Primera Guerra Mundial, y que después de esa gran tribulación Jesús vino en la nube del cielo con poder y gran gloria en las nubes de Mateo 24:30 en 1914, y que 3 años y medio después hizo el cumplimiento final de la palabra de los talentos, cogió su clave decreto y luego lo encargó, ya una vez Jesús retornado, estando aquí presente en forma invisible, desde todo sobre su glorioso trono, puso a sus enemigos por escalar de sus pies y comenzó a hacer lo que llama la muestra el juicio de las ovejas y de las cabras, o la separación de ovejas y cabras por medio de esta obra de predicación de casa en casa a partir de 19, como encargando a este esclavo fiel y gesto nominado en 1919 para que se encargaran de anunciar las buenas nuevas de las naciones, con el fin de recoger de las personas de las naciones aquellas personas que tenían corazón de ovejas y que estaban dispuestas a escuchar el mensaje de predicación de los testigos de Jehová. Y aquellos que tiraban la puerta en la cara del testigo de Jehová que predicaba ya era etiquetado de cabra, de una persona que no tenía el corazón dispuesto a escuchar el mensaje y tener la oportunidad de salvarse. Toda esta enseñanza estaba concebida bajo la premisa que la gran tribulación ya había empezado antes, en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Pero cuando la Watchtower en 1970 reconoce que no pudo empezar la gran tribulación en 1914, la Primera Guerra Mundial, sino que solamente fueron principios de dolores de aflicción, lo que había ocurrido en 1914, que era principio de dolores de aflicción, pero que no era la gran tribulación. Entonces, la Watchtower, en vez de transferir para el futuro la separación de ovejas y cabras inmediatamente, ya que la Watchtower había dicho que la gran tribulación iba a ir para el futuro, estaba para el futuro, obviamente la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30 también estaba para el futuro, porque eso está para después de la gran tribulación. Y la Watchtower enseña ahora que la gran tribulación está para el futuro y que la separación de ovejas y cabras solo se va a llevar a cabo cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria y venga con sus ejércitos, y se cumple el texto de Mateo 24:30 y eso está para el futuro. Y sabemos que eso está después de la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria. Vuelvo a repetir, cuando la Watchtower cambia la doctrina que decía que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, en 1970, en la atalaya del 15 de julio de 1970, página 373, decide cambiar esa enseñanza después de haber enseñado el juez Radford por muchísimos años. Pero la sociedad Watchtower, en vez de cambiar también inmediatamente la separación de ovejas y cabras y enviarla para el futuro, cuando Jesús venga la nube del cielo con poder y gran gloria después de la gran tribulación que ahora está para el futuro, decidió quedarse calladita y seguir enseñando una falsedad por varias décadas más después de 1970, es decir, casi 25 años más, mintiendo a los testigos de Jehová y las naciones, diciendo que la separación de ovejas y cabras ya se había iniciado cuando Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en 1914, y que esa separación se está llevando a cabo ya desde esa época, en especial de partir de 19. Sabiendo la Watchtower que la separación de ovejas y cabras solo se iba a cumplir después de la gran tribulación, cuando Jesús se ve la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, y recién ahí Jesús hacer la separación de ovejas y cabras. Pero la Watchtower en 1970 debió cambiar, no solamente como hizo pasar la gran tribulación para el futuro, sino también debió cambiar el inicio de la separación de ovejas y cabras, que ya no pudo haberse empezado pues en 1919, porque la gran tribulación que la precede la había mandado para el futuro.
Entonces ahí está para el futuro, obviamente, la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria, Mateo 24:30, e inmediatamente después de haber arribado Jesús al nube del cielo con poder y gran gloria, con todos sus ángeles con él, hacer la separación de ovejas y cabras, que es el momento que se cumple esa parábola. La Mostad dice que esa parábola no se cumple durante el milenio, obviamente, sino que está en el momento que Jesús viene y tomar cuenta a sus siervos. Entonces, la Watchtower, en vez de cambiar esa enseñanza, la mantuvo por 25 años más hasta 1995. En la atalaya del 15 de octubre de 1995, 15 de octubre de 1995, página 23, la Watchtower explica que la gran tribulación solo se va a la separación de ovejas de cabras solamente se cumple cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él, de Mateo 24:30, que la había pasado para el futuro porque había trasladado la gran tribulación también para el futuro. Entonces, si la gran tribulación la había pasado para el futuro, obviamente la venida de Jesús de Mateo 24:30 en la nube del cielo con poder y gran gloria también estaba para el futuro, y también para el futuro obviamente cuando Jesús llega hace la separación de ovejas y cabras. La voz se quedó muda, habiendo ya pasado la gran tribulación para el futuro y la venida de Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria para el futuro. Siguió insistiendo que la separación de ovejas y cabras había empezado en 1919, cuando Jesús escoge a su esclavo fiel y discreto y le encomienda de hacer esa obra ministerial para separar de las naciones a las personas con corazón de ovejas, y a las que no aceptaban el mensaje eran las cabras. Y inmediatamente después de culminado este mensaje a todas las naciones, vendría el fin, para cumplir el texto de Mateo 24:14. Y estas buenas nuevas del reino serán predicadas por toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso, en 1919 los de Jehová de ese entonces salían a predicar como locos, porque tenían la misión, dos misiones. Una, hacer la separación de ovejas, de ovejas y cabras por medio de la obra de predicación. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas, que rechazaban en la cabra. Y segundo, culminado ya la obra de predicación por toda la tierra habitada, vendría el Armagedón. Así de simple. Entonces, cuando la Watchtower tiene que reconocer con la cola de las piernas que la gran tribulación no pudo haber empezado con la Primera Guerra Mundial, sino que eso era solamente principios de dolores de aflicción, y que la gran tribulación estaba todavía para el futuro, debió decir: nos equivocamos, señores, la separación de cabras no empezó en 1919 con la obra de predicación encargada al esclavo fiel y discreto nominado en 1919 para tal fin. No, debe decir, no, nos equivocamos, pues. Pero muy convenientemente la Watchtower se quedó muda por 25 años insistiendo en esa falsedad. Por eso digo que es imperdonable, porque una cosa es enseñar algo por ignorancia, porque no supe, y otra cosa es enseñar una mentira sabiendo que es una mentira. ¿Y por qué? Sabía que era una mentira. Porque ya había pasado la gran tribulación que precede a la separación de ovejas y cabras para el futuro. La separación de ovejas y cabras ocurre después de la gran tribulación. Y si ya la había pasado para el futuro, obviamente no podía seguir sosteniendo que la separación de ovejas y cabras había empezado pues en 1919. Era una estupidez. Porque la gran tribulación que la precedía con la Primera Guerra Mundial no había sido pues la gran tribulación, sino el principio de aflicción, y que la gran tribulación grande estaba para el futuro todavía. Entonces, obviamente, la separación de ovejas y cabras tenía que esperar todavía hasta el futuro, cuando Jesús viniera de nuevo del cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30. Pero la Watchtower, como repito, sabiendo que la gran tribulación lo había pasado para el futuro, siguió engañando a los hijos de Jehová y al mundo en general, y eso es lo que es imperdonable, porque una cosa es mentir por ignorancia, enseñar por ignorancia algo que no sabía, y otra cosa es mentir sabiendo que la gran tribulación que precede la separación de ovejas y cabras ya se había pasado por futura. Y es decir, que esa separación se había iniciado ya en 1914, 1919, con el acogimiento del esclavo. Y que este esclavo tenía la comisión de ir a predicar a las naciones a partir de 1919 para hacer la separación de ovejas y cabras, ¿verdad? Como está implicado. Y lo mantuvo hasta 1995, cuando en la atalaya del 15 de octubre de 1995, después de la muerte de Franz, el señor Milton Hensel dice: no puedo continuar con esta mentira por más tiempo. Son 25 años que nosotros ya hemos descartado el hecho que la gran tribulación haya comenzado con la Primera Guerra Mundial, y que Jesús vino por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria en 1914, y que de esa fecha comenzó a hacer las separaciones de ovejas y cabras
encargándolo eso al esclavo nominado. Entonces, la Watchtower con Milton Jesús tuvo que reconocer que eso era una falsedad, pero lo reconoce en 1995, cuando ya en 1970 había reconocido que la gran tribulación estaba para el futuro y que no había podido iniciarse con la Primera Guerra Mundial en 1914, que eso era estupidez. Pero la Watchtower convenientemente dejó esa enseñanza ahí por 25 años. ¿Pero con qué fin? Para que los de creyeran y seguían predicando como locos por 25 largos años en el servicio de campo, haciéndoles creer que ellos estaban haciendo una gran labor, que era la labor de hacer la separación de ovejas y cabras, y para llevar a cabo el Armagedón, pues para que el mensaje se comenzara a expandir y predicar por toda la tierra habitada de Mateo 24:14 y vendiera el fin del Armagedón. Por eso la mantuvo en forma conveniente y adrede, a sabiendas que era imposible que esa separación se hubiese podido iniciar en 1919. Porque no olvidemos, repito, que la gran tribulación precede a la separación de ovejas y cabras. Y si la gran tribulación ya la pasé para el futuro, es obvio que si eso lo dije yo en 1970, también estoy diciendo que la separación de ovejas y cabras también está para el futuro. Cuando comienza la gran tribulación, inmediatamente después Jesús venga al nuevo cielo con poder y gloria y se siente su trono y haga la separación de ovejas y cabras. Entonces, esa fue una mentira garrafal, una grotesca mentira que la Watchtower mantuvo por 25 largos años, y eso es imperdonable, porque la Watchtower está enseñando una falsedad a sabiendas. No podía apelar a la ignorancia, que nos equivocamos, que la luz no vino a tiempo. No, la Watchtower dijo que la gran tribulación estaba para el futuro, que no pudo comenzar en 1914 con la Primera Guerra Mundial, como había enseñado por muchos años. Entonces eso hizo que también la separación de ovejas y cabras no pudiera iniciarse en 1919 con la hora de predicación, sino que también estaba para el futuro, cuando Jesús venga al nuevo cielo con poder y gloria, y recién, cuando siente su trono glorioso y ponga sus enemigos por el cabello de sus pies, recién hacer ese juicio o separación de ovejas y cabras. ¿Por qué la Watchtower mantuvo eso? Para que los hijos de Jehová se esforzaran en salir al servicio a predicar y hacerles creer que ellos tenían una misión de hacer la separación de ovejas y cabras, y la Watchtower aprovechar de eso para lucrar, vender todos sus libros y revistas que se vendían por todas partes para tener pingües ganancias o jugosas ganancias por la literatura que los hermanos vendían de casa en casa porque tenían precio. El sistema de donativos solamente se inició en 1990 y duró más o menos hasta 1989, a finales de 1989, cuando estaba con este juicio con Jimmy Swaggart, y en 1990 la Watchtower decide hacer todo por donativo voluntario. Pero hasta antes de 1989, la Watchtower hacía todo por vendiendo sus productos. Entonces les resultaba favorable a la Watchtower seguir con ese cuento chino de que los hijos tenían que salir a predicar para cumplir la separación de ovejas y cabras, para salvar a la mayor cantidad de gente posible, pues, para que entraran al arca de Noé de la Watchtower, el arca de salvación, por medio de la obra de predicación, y así traer más gente a la organización, más personas del mundo que tenían corazón de ovejas. Y ese fue el fin metalizado. No nos conviene cambiar esa enseñanza porque los testigos de Jehová están predicando en forma muy empeñosa para poder traer al Armagedón lo más pronto posible, entrar al nuevo mundo. No podemos cortarle la viada, no podemos cortarle la carrera. Están corriendo, predicando como locos, y ellos creen que están haciendo la separación de ovejas y cabras, y a la vez tienen el deseo de ver al Armagedón llegar para entrar al paraíso recobrado, al paraíso terrenal. Entonces, cuanto más rápido Dios predique y culmine con predicar a todas las naciones de la tierra, vendría el Armagedón, su Mateo 24:14. Ese era el fin, de explotar a los miembros lo máximo posible para generar pingos y ganancias con la venta de sus libros, que se realizaron por el espacio de 20 años por parte de la Watchtower con esta mentira. Esa es una de las cosas que yo lo veo que es imperdonable. Otra cosa que es imperdonable es que la Watchtower haya dicho en 1975, 5 años después de haber pasado la gran tribulación para el futuro, que el suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas
había empezado en 1914. Todos sabemos que este suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, que está en Mateo 24-29, está después de la gran tribulación. Y dice el texto de Mateo 24-29 que inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán de los cielos y los poderes de los cielos serán sacudidos. Es un suceso extraordinario que está inmediatamente después de la gran tribulación. Y allá la Watchtower en 1970, como ya les expliqué, había pasado la gran tribulación todavía para el futuro, que era un suceso todavía para el futuro. En 1975 la Watchtower tuvo la cara dura, sabiendo que la gran tribulación ya le había pasado para el futuro 5 años antes, la atalaya del 15 de junio de 1970, página 373, había pasado para el futuro. Tuvo el coraje, la caradura de decir que ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas que les acabo de hablar, que está en Mateo 24-29, que dice inmediatamente después de la gran tribulación ocurrirá este suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas. Y tuvo la caradura de decir que ese suceso extraordinario del sol y las estrellas había empezado en 1914, sabiendo que la gran tribulación no puede haber comenzado antes de 1914. ¿Cómo se puede explicar ese desliz, por decirlo de una manera, tan bestia sobre el cuerpo gobernante, que pueda enseñar que ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24-29 se había dado inicio en 1914, cuando eso está inmediatamente después de la gran tribulación? El sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Cómo pudo eso iniciarse en 1914 si la gran tribulación que la precede está para el futuro? La Watchtower sabía que la gran tribulación está para el futuro y sabe que cuando inicie la gran tribulación, inmediatamente después de eso se verá ese suceso extraordinario de sol, la luna y las estrellas, que no pudo ocurrir pues en 1914, porque la gran tribulación que la precede todavía está para el futuro. ¿Por qué la Watchtower engañó diciendo que ese suceso extraordinario ocurrió en 1914 y lo dice en 1975, 5 años después de haber publicado en la atalaya del 15 de junio de 1970, página 373, que la gran tribulación todavía estaba para el futuro y que no pudo comenzar con la Primera Guerra Mundial en 1914? Esa es otra de los cuestionamientos que yo pongo a esta organización, que dice que está guiada por el Espíritu Santo, que Dios le da el alimento a su debido tiempo. ¿Cómo Dios podía dar un alimento a su debido tiempo cuando Dios le dio a su debido tiempo en 1970 una nueva luz diciendo que la gran tribulación estaba todavía para el futuro? Y luego Jehová se comunica en 1975 con su clavo para dar un nuevo elemento espiritual diciendo que el suceso extraordinario del sol, luna y las estrellas de Mateo 24-29 había empezado en 1914. Entonces tenemos un Dios que provee alimento contradictorio. Es imposible que Dios pueda cometer esta torpeza. Entonces esa cosa que a mí me hicieron reflexionar mucho cuando he estado estudiando, de que esta religión pues no tiene nada de verdadera. Porque una religión que es verdadera, la religión que es verdadera, que es la religión de Dios, y que está dirigida por Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que ser una religión perfecta, porque Dios es perfecto. No puede dar alimentos imperfectos. Yahweh es un Dios perfecto. No puede producir fruto malo, fruto imperfecto que necesita después brillar. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con Dios? Dios también necesita luz más brillante para no transmitírselo a Jesús, para que Jesús se lo transmita a su canal de comunicación con el fin de Cristo. Entonces nos tenemos que preguntar, entonces, ¿quién le da a Jehová Dios la luz más brillante también con el tiempo? A Él, ¿no? Uno se pregunta porque somos gente pensante. ¿Quién le da a Jehová Dios el alimento a su debido tiempo para que lo transmita a su Hijo Jesucristo y Jesús se lo diera a su canal de comunicación de la Watchtower? Entonces es imposible que Dios, pues, que es un Dios perfecto, que es el Todopoderoso, no sea todopoderoso en la cuestión del conocimiento bíblico. ¿No es cierto? Esto es de frente. Entonces eso muestra pues que esta organización de la Watchtower no tiene nada de religión verdadera, ni nada de oración de Jehová, ni que Jehová los está dirigiendo con por su Hijo Jesucristo. Todo es un cuento de hadas, un cuento falso, es un mito, decir que la Watchtower es la oración de Jehová. Entonces, cuando yo me pongo a analizar la ciencia de la Watchtower, me doy cuenta que hay errores adrede, a sabiendas, porque hay de por medio un interés comercial de que los testigos de Jehová sigan como están haciendo, predicando de casa en casa, separando de las ovejas y de las cabras, y no conviene cambiar esa doctrina y decirle, oye hermano, ya no predique más porque usted no está separando nada de nada, está perdiendo su tiempo.
la separación de ovejas y cabras está para el futuro. Claro, la UAS no iba a decir eso, le dije, pues que de estar años saliendo de servicio como loco para hacer la separación de ovejas y cabras a partir del 1919 con la primera numeración del esclavo, encargando de hacer la separación de ovejas y cabras en el servicio del campo. Claro, no les podría decir en 1970, después de haber estado, qué sé yo, desde 1919, imagínense ustedes, son 50 años que iniciaron esa obra de separación de ovejas y cabras, y decir después de 50 años que han estado trabajando como locos, tantos testigos de Jehová en el pasado, decir, oigan, ustedes han trabajado por las puras, se dio servicio a predicar, porque en realidad no han separado nada, ni ovejas de cabras, eso no es la separación de cabras, eso está para el futuro. Entonces sería pues una desilusión, pues, uno decir que caramba, tantos años, desde 1919, nosotros estamos predicando de casa en casa para hacer la obra ministerial, y la grande muchedumbre ayudando en la labor a los ungidos de la manada pequeña, hacer esa labor de ovejas y cabras, y todo fue una mentira, pues. Hemos trabajado por gusto como locos, se han engañado para explotarnos en el servicio, que es nuestra función hacer la separación de ovejas y cabras en la obra misionera a partir del 19, que se hizo la primera numeración del esclavo, que ese esclavo fue nominado con ese fin de predicar a las naciones y recoger la gente de corazón de ovejas para que entraran al redil de la Watchtower. Era pues terrible decir en 1970, después que había pasado la gran tribulación para el futuro, decirles, hermanos, por si acaso usted no está haciendo la separación de ovejas y cabras, eso es un cuento chino, eso está viendo en el futuro. Imagínese usted la gran desilusión de todos aquellos que tenían 50 años como tenían, que han estado trabajando en el servicio de campo para separar ovejas y cabras y querían, oigan, pelotudos, babosos, han trabajado por justo 50 años haciendo la separación de ovejas y cabras que no existía en realidad, porque esa separación se hace recién cuando Jesús viene en el nuevo cielo, como puede llegar gloria, y Jesús mismo lo hace. Él mismo hace la separación, no tiene que encomendarlo a gente para que vaya al servicio a predicar. Entonces, qué desilusión, ¿verdad? Para los testigos de Jehová, contarse que la muestra veía pues a los testigos de Jehová que tenían 50 años como precursores o siervos o precursores especiales, publicadores o lo que sea, pues. Y ahora en ese momento tenían 75 años de edad, por ejemplo, y tenían 50 años predicando esa mentira, creyendo ellos que estaban haciendo servicio para hacer la separación de ovejas y cabras, y descubrir que 1970 la muestra dice, oye, babosos, nueva luz más brillante, por si acaso usted no está haciendo ninguna obra de separación de ovejas y cabras en la obra ministerial de servicio, por si acaso, eso todavía está para el futuro. ¿Cómo quedaría usted lleva mucha madre? 50 años trabajando, predicando como loco para traer a Magedón y hacer la separación de ovejas y cabras lo más pronto posible, de servicio del campo. Y hemos estado predicando tantos años para que en el año 1970 nos digan que eso no es así. Desde 1919, su madre. Claro, pues estamos hablando de 50 años de predicación, ¿no? Desde el año 1920, 1970, son 50 años predicando. Hacer la separación de ovejas y cabras rápido, ya, prediquemos. Y todo es una mentira. No están separando nadie, pero ellos querían eso, porque la muerte de eso lo dijo. Entonces hay cosas que son imperdonables, pues esta religión es ultra falsa, es decir, ¿cuántos tíos han sido engañados? Y aún así pueden defender a la Watchtower como la religión verdadera. ¿Dios permitiría que su organización engañara así tan descaradamente, tan cruelmente, tan inmisericordiamente a los miembros? ¿Dios podría ser así? Eso es imposible, amigos. Bueno, y otro punto, la Watchtower siempre dice, por ejemplo, que cuando Jesús se reúne con sus discípulos, en Mateo 24:3, se reúne ahí en el monte de los Olivos, se reúne con ellos y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuáles serán todas estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La muestra dijo, no, esa palabra venida en griego es parusía, y parusía es también una presencia invisible, o una venida invisible, no necesariamente visible, y optó por esa definición. Y digo que todos los traductores de la Biblia ponen venida, pero la más exacta es parusía, que es presencia invisible, porque la palabra parusía tiene connotación también de presencia visible, como también de presencia invisible. Por ejemplo, nosotros sabemos que el aire existe porque sentimos que sopla el aire, pero no lo podemos ver. Entonces sabemos que el aire, el viento está presente.
No lo vemos, pero lo sentimos. O cuando una casa está encantada, sentimos el encantamiento de esa casa sin ver necesariamente a un ser maligno, ¿no? Pero vemos que se manifiesta en diferentes formas. Se mueven las cosas, se caen los cuadros, se abren las puertas, se cierran. No vemos quién hace eso, pero vemos que vemos el resultado de que hay algo paranormal ahí, que no es nada positivo, que puede ser algo demoníaco, y sabemos que la casa está encantada y está por la presencia del maligno. Entonces, sin ver al maligno, sabemos que está presente. Entonces, existe una connotación de presencia invisible en la palabra parusía para esos casos, pero también significa una presencia visible. Pero la UASTAR decidió optar por la presencia invisible, porque como habían fallado con la fecha del fin del mundo, para 1914, sigo que Jesús sí había venido en 1914, pero lo he hecho con una presencia invisible. ¿Se dan cuenta? Para no quedar mal, escogieron la opción de la presencia invisible. Como repito, también puede ser una presencia visible la palabra parusía, pero la palabra parusía también tiene la connotación de una parusía invisible en los casos que ya he explicado. La UASTAR opta por la segunda, de una presencia invisible, para poder salir airosa de un fracaso profético cuando se anunciaba que Jesús iba a venir en 1914 a hacer su arrebatamiento y llevarse a su iglesia, a los cielos. Entonces se concluyó que Jesús sí había venido en 1914, pero lo hizo con una presencia invisible, porque la palabra parusía admite esa posibilidad. Ahora, ¿por qué los otros autores de la Biblia, que la UASTAR critica, que traducen la palabra parusía como venida? ¿Por qué? Porque algo que la UASTAR no reconoce es que cuando a Jesús le preguntan, dinos Señor, ¿cuál será la señal de tu parusía, en griego parusía, muchos traducen tu venida, cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Es decir, Jesús viene con su parusía, la palabra griega está ahí, Mateo 24:3 está como parusía. ¿Cuál será la señal de tu parusía y del fin del mundo? Entonces era obvio pues que esa señal tenía que indicar también el fin del mundo. La UASTAR dice que esa señal es una señal de múltiples rasgos, múltiples facetas, y que eso fue el cumplimiento de los textos posteriores a Mateo 24:3, cuando Jesús comienza a enumerarles una serie de eventos que ocurrirían en el futuro, como guerras, terremotos, hambre, pestilencias, desafueros del hombre, falsos profetas, en fin, ¿no? Entonces, la UASTAR dice que cuando Jesús comienza a responder a sus discípulos, comienza a enumerar una serie de eventos que ocurrirían en el futuro, y que esa era la señal compuesta de múltiples facetas que Jesús está enumerando. Y le da una connotación a la palabra señal, de una señal compuesta de múltiples rasgos. Pero Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos una, ¿cuál será la señal de tu parusía y del fin del mundo? La UASTAR dice que esa señal fue una señal de múltiples rasgos que comenzó a cumplirse, a verse en 1914, y que sirvió para que los estudiantes de la vida de ese entonces comprendieran, al ver que se están cumpliendo esa señal de múltiples rasgos a partir de 1914, comprendieran que Jesús ya estaba presente en su parusía invisible. Entonces la pregunta es, ¿por qué no viene el fin del mundo en 1914? Si Jesús ya inició su parusía invisible en esa fecha, esa señal compuesta de múltiples rasgos debió traer consigo el Armagedón inmediatamente, porque esa era la idea. Ellos querían saber cuál era esa señal que indicaría que Jesús ya había vuelto y que ya estaba el fin del mundo, había empezado. Digo, Señor, ¿cuál será la señal de tu presencia y del fin del mundo? Dos cosas juntas. Pero UASTAR dice que fue una señal compuesta de múltiples rasgos que fue comprendida por los estudiantes de la Biblia cuando ellos comprendieron que esa señal de múltiples rasgos comenzó a cumplirse en 1914, y que son todos aquellos acontecimientos de Mateo 24, 4, 5, 6 en adelante. Entonces la pregunta que se hace uno es, ¿por qué no viene el fin del mundo? Cuando vemos el texto de Mateo 24, 6, creo que es 24, 6, dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, mas todavía no es el fin. ¿Se dan cuenta? Cuando se comienza a cumplir esa señal de múltiples rasgos, dice, oirán de guerras y rumores de guerras, todas estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Entonces, quiere decir que todas esas cosas que comienza a enumerar Jesús,
que la agua está ya como señal compuesta, Jesús no lo llama, he aquí la señal compuesta de múltiples rasgos. Nunca dijo eso como respuesta a sus discípulos. Observen ustedes. Comienza a enumerar Jesús una serie de eventos que ocurrirían después. ¿Se dan cuenta? Comienza a enumerar. No dice, he aquí la señal de múltiples rasgos, que comienza a enumerarles ustedes a partir de Mateo 24, 4 o 5 o 6 en adelante hasta Mateo 24, 42. ¿No? Mateo 24, 42, que mantengas alerta al día del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no viene el fin del mundo? Pues cuando los trata de la Biblia comprendieron que Jesús ya estaba presente. Si se supone que esa señal significaba que Jesús ya había vuelto, estaba presente y que traía el fin del mundo, pues. Y no pasó nada en 14 con el fin del mundo. Entonces, esa no era la señal. No existe una señal compuesta de múltiples rasgos. Entonces, esa es una interpretación de la Watchtower. Pero cuando uno comienza a leer el texto de Mateo 24:6 en adelante, Jesús comienza a enumerar una serie de sucesos que ocurrían. No lo llama, aquí la siguiente señal compuesta. O voy a enumerar, le respondo a ustedes con una serie de señales que van a ocurrir en el futuro. No se dice eso. Jesús comienza solamente a enumerar una serie de eventos que ocurrirían, que no lo llama, esta es la señal compuesta de múltiples rasgos que vamos a enumerar. No dice eso, no hay ninguna parte. Era una sola señal. Entonces, cuando ustedes comienzan a leer Mateo 24:6 y a la grande guerra, de rumores de guerra, etcétera, etcétera, después habrán hambre, pestes, habla del desafuero, habla de los falsos profetas, y en fin, ¿no?, de la gran tribulación y una serie de sucesos que ocurrirán en el futuro. Llega al texto pues de Mateo 24:29 y dice, pues sigue nombrando a Jesús, sigue hablando, y llega a Mateo 24:29 y dice, inmediatamente después de la gran tribulación, está en Mateo 24:21, que habla de la gran tribulación como nunca antes ha sucedido, y dice, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego, dice Jesús, verán, ahí usa la palabra recién, la palabra señal. Verán la señal del Hijo del Hombre y venir al nube del cielo con poder y gran gloria. De Mateo 24:30. ¿Y eso qué significa? El fin del mundo, pues, el Armagedón. Y esa era la señal. Esa señal era Jesús en la nube, viniendo en la nube con todo su ejército. Cuando me vean a mí venir en la nube, en cielo, con poder y gloria, esa es la señal de que debía venir el Armagedón. Así de sencillo. Y Jesús, por eso comienza a responder a la pregunta, dinos, ¿cuál será la señal de tu parucía o presencia y del fin del mundo? Entonces Jesús comienza a enumerar una serie de eventos que son los dolores de parto, pues, que llevarían al nacimiento del Hijo, que es viniendo al cielo con poder y gloria. Lo que Jesús comienza a enumerar son solamente los dolores de parto. No le dice, aquí está la señal de múltiples rasgos que voy a comenzar a enumerar, no dice eso. Comienza a enumerar, a explicarles que ocurriría una serie de eventos que darían lugar a verse la señal del Hijo del Hombre en el futuro, que es la señal que le están preguntando. ¿Cuál es la señal? Singular, no era plural, singular. No le preguntaron, danos una señal compuesta de múltiples rasgos. No le dice eso. No le dicen a Jesús eso, danos una señal, no, danos una sola. ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuál es la señal? Y llega, como digo, comienza a enumerar los textos de Mateo 24:6 en adelante. Y cuando llega a Mateo 24:29 dice, inmediatamente de la gran tribulación, el sol será oscurecido, no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego verán la señal. Recién usa la palabra señal como singular, tal como le preguntaron los conocidos, dinos, ¿cuál es la señal de tu presencia? Le verán pues llegando a la nube del cielo con poder y gloria, en la nube del cielo. Esa es ¿cuál es la señal? Jesús en la nube, viniendo con sus ejércitos. Y ya tienen que comprender ustedes que esa es la señal de que yo vengo a hacer el Armagedón y del fin del mundo. Entonces, la señal que le están preguntando a sus discípulos, Jesús se las da a conocer una vez que le comienza a enumerar los dolores de parto, que eran sucesos que iban a ocurrir, que eran solamente dolores de parto, que llevarían a verse al nacimiento del Hijo que va a ir a parir. Ese dolor de parto iba a tener como resultado al niño, al nacimiento del niño, es decir, la venida de Jesús al nuevo cielo con poder y gran gloria, viniendo Jesús en esa señal que está solamente dicho en Mateo 24:30.
Mateo 24:30. Y luego se verá la señal. Es el único momento que Jesús usa la palabra señal. Nunca la usa después que le hacen la pregunta: Señor, dinos cuál será la señal de tu presencia y del fin del mundo, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas y cuál es la señal? ¿No? Así es el texto, ¿no? ¿Cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu parucía, presencia y del fin del mundo? Entonces ellos querían saber, decir, una señal específica que ya sé, que con esa señal que tú has venido a ser el fin del mundo, que tú ya has regresado. Y le dice: van a ver un dolores de parto que van a originar el nacimiento de mi hijo, que soy yo, la venida mía. Y le enumera cuáles eran esos sucesos que eran los dolores de parto, para que usted esté en alerta, que ya está por nacer el niño, está por venir, son dolores de parto. Entonces Jesús no comienza a responder diciendo: he aquí la señal de múltiple rasgo. Pues eso no está, es un invento de esta organización de miércoles de la Watchtower, es una mentira, un cuento falso de la Watchtower. Porque Jesús no le dice: he aquí, señor hermano, el discípulo que nos va a dar una señal de múltiples rasgos. No le dice eso. Jesús entendió la pregunta, que era una sola señal en singular, y Jesús les explica cómo lo iban a captar. Les explica cuáles eran esos dolores de parto, que eran los sucesos de Mateo 24:6 en adelante, que es lo que hemos explicado, que son las guerras, terremotos, hambres, pestes, en fin, todas las cosas que se enumeran en Mateo 24:4 en adelante. Entonces, cuando llega Jesús y comienza a enumerar todo lo que está en Mateo 24 en adelante, llega el texto de Mateo 24:30, dice: y luego se verá la señal. Le da la respuesta, la señal. Es el único momento que usa la palabra señal. Todos los discípulos escuchan: verán la señal del Hijo del Hombre en una nube, con poder y gran gloria. Entonces ya entendían, para que entiendan que ya empieza el Armagedón. Porque la pregunta era: dinos qué señal será de tu presencia y el fin del mundo. Las dos cosas. Si, como enseña la Watchtower, esa señal compuesta de múltiples rasgos se vio en 1914, y ahí comprendió que Jesús ya estaba presente en 1914, entonces ¿por qué no vino el fin del mundo en 1914? Así de simple. Entonces no podía ser esa la señal. Es un invento de la Watchtower. Lo que Jesús comenzó a enumerar eran los dolores de parto que llevarían al nacimiento del niño, que era Jesús viendo la nube. Y ya llegó el niño, que es Jesús en la nube. Entonces, el único texto que menciona la palabra señal es Mateo 24:30. Y luego se da la señal de Hijo del Hombre y no decirlo con poder y gran gloria. Ahí recién. Entonces, aquí viene mi reflexión, queridos amigos. Todos los autores de la Biblia están conscientes que esa señal era de Mateo 24:30. Y cuando Jesús habla de Mateo 24:30, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con poder y gran gloria. Esa palabra viniendo ya no es parucía, sino es ercómenon, que significa venida visible. No admite la palabra ercómenon una presencia invisible, porque esa palabra que se usa en el griego en Mateo 24:30 es venida, la venida de Jesús en forma visible. La palabra ercómenon, que es la palabra griega, no admite presencia invisible, porque no es parucía la palabra griega que se usa en Mateo 24:30. Y siendo así, entonces los escritores bíblicos, cuando traducen Mateo 24:3, ponen venida y no presencia invisible ni parucía. Lo ponen como venida y como venida visible, porque estaban pensando que la venida de Jesús estaba en Mateo 24:30, cuya palabra aclaraba la duda: o era presencia visible o era invisible. Porque, como digo, la palabra parucía admite una presencia invisible como una presencia visible. Y la Watchtower escogió la invisible para salir del apuro de haber fallado la fecha del fin del mundo, 14, de la venida de Jesús para ese momento, como acabo de explicarles. Entonces, ¿por qué los escritores bíblicos ponen la palabra venida en Mateo 24:3? Porque el resultado de esa señal que le están preguntando, ¿cuál será la señal de tu venida, tu presencia?, que está en parucía en Mateo 24:3, que admite, como digo, una presencia invisible, y también puede ser una presencia visible. La Watchtower escoge por la invisible porque le conviene, y dijo que en 1014 se vio esa señal dijo el hombre de forma invisible viniendo por el 1014, cuando se concluyó esa señal compuesta de múltiples rasgos, que fue entendida por los estudiantes de la Biblia ese entonces, que fue en 1014, comenzó a cumplirse esa señal compuesta de múltiples rasgos, y que le sirvió para que los estudiantes de la Biblia comprendieran que Jesús ya estaba presente de forma invisible en 1014. Eso es un invento, es un cuento falso de la Watchtower, porque todos los escritores bíblicos y los teólogos
admiten que esa señal que Jesús le estaba preguntando en Mateo 24:3, cuya palabra griega es parusía, no podía ser la connotación de una presencia invisible, puesto que esa señal era la de Mateo 24:30, que dice, y se verá el Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y esa palabra viniendo es ercómenon, que es venida visible. No admite una presencia invisible, una venida invisible, una parusía invisible. No admite, porque la palabra en Mateo 24:30 de palabra viniendo no es parusía, sino es ercómenon, que es venida. Entonces, bajo esa conclusión, que esa señal era de la Mateo 24:30, es obvio que los escritores bíblicos en Mateo 24:3 tradujeran como venida, porque el resultado de esa pregunta está en Mateo 24:30, que Jesús le da la señal, viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria, cuya palabra griega es ercómeno, que es venida visible. Entonces era obvio que cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, digo, Señor, ¿qué señal será de tu parusía o presencia? Estaba refiriéndose a una venida visible, porque el resultado de esa señal era la venida de Jesús a la nube del cielo con poder y gran gloria, cuya palabra griega de su venida era ercómeno, venida visible. Entonces era lógico que los escritores bíblicos, en base a ese criterio, viendo que el texto de Mateo 24:30, que habla de la señal del Hijo del Hombre, que es la que le estaban preguntando en Mateo 24:3, estaba explicando que era una venida visible, porque la palabra griega es ercómenon. Entonces obviamente tradujeron también Mateo 24:3, dándole sentido que la pregunta no estaba referida a una presencia invisible, sino que era una presencia visible, porque la palabra griega es parusía, Mateo 24:3, pero es una presencia visible. Entonces le pregunté al Señor, digo, Señor, ¿qué señal será de tu presencia? Entonces la pregunta de los discípulos era pensando en una presencia visible, y Jesús también, porque Jesús, al llegar a Mateo 24:30 y hablando de su señal, usa la palabra ercómeno, venida. ¿Te das cuenta? Entonces es por esa razón que la traducción que está en Mateo 24:3 está aplicada a una presencia visible o una venida visible. Por eso ponen venida, pues muchos traductores en Mateo 24:3, no una presencia invisible. Sí, parusía significa presencia, pero no la presencia invisible, sino la presencia visible, porque el resultado de esa señal con la venida de Jesús es visible, porque la palabra griega de Mateo 24:30 de su venida está ercómeno, que es venida visible. No sé si me lo he explicado, ¿cierto? Ya, entonces esos son detalles que mucha gente no se da cuenta, que no existe pues una presencia invisible, que es un cuento falso de la Watchtower. Porque si fuera cierto que esa presencia invisible de Jesús se cumplió en el 14, porque en ese año los estudiantes de la vida comprendieron que en ese año Jesús ya estaba presente, porque se comenzó a verse esa señal compuesta de múltiples rasgos cumplirse. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿y por qué no vino el Armagedón entonces? Si justamente esa señal le iba a ser útil a los cristianos para saber que el Armagedón ya había llegado. En todo caso, no le sirvió para nada, porque no vieron el Armagedón llegar. Entonces, obviamente, esa no fue la señal. No existió ninguna señal compuesta. Y esa señal compuesta no fue entonces la señal tampoco, porque no vieron el Armagedón. El único momento que Jesús habla de señal como respuesta a los discípulos a su pregunta, Señor, ¿cuál será la señal de tu presencia?, está cuando Jesús usa la palabra señal en Mateo 24:30, recién, en singular, una sola. Yo en la nube, viniendo en la nube del cielo para hacer el Armagedón. Ahí se cumple. Pero viniendo con la palabra griega, no parusía, sino ercómenon, que significa venida, y una venida visible. No admite presencia o parusía invisible, porque la palabra griega no es parusía, sino es venida, llegada visible. Y por consiguiente, la pregunta que le hicimos a Jesús estaba pensada no en una presencia o una parusía invisible, sino en una presencia visible de Jesús. Por eso todos los traductores traducen la palabra que está como parusía, la traducen como venida, porque eso se conecta y casa perfectamente con el texto de Mateo 24:30, que habla de la señal de Jesús viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria, cuya palabra griega es venida literal, física, que no es parusía. Espero haya sido claro, queridos amigos, y esta era una pequeña reflexión que quería compartir con todos ustedes, porque siempre es bueno transmitir lo que uno sabe, para que uno entienda también otras cosas que uno no ha podido pensar, y ahora ya tienen otra idea. ¿Por qué Mateo 24:3 los traductores bíblicos los traducen como venida del Señor,
como una avenida visible y no invisible. Bueno amigos, espero que esto haya ayudado para algo más y gracias nuevamente por su tiempo en escucharme, que debo ser un poco aburrido, pero siempre se aprende algo. Muchas gracias amigos y será hasta la próxima.